El ALBA es un modelo de colaboración, de integración económica solidaria entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Es un modelo distinto de colaboración económica, social entre los pueblos, porque el ALBA no persigue, no tiene como objetivo fundamental el lucro económico de empresas transnacionales ni de empresas de un país en particular, sino que el objetivo que persigue el ALBA a través de la colaboración, del comercio justo, de la complementariedad, es el desarrollo económico de los países de América Latina y el Caribe, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la exclusión social, y hay que destacar los aspectos sociales que persigue el ALBA. Dentro de la lucha contra la pobreza, la lucha por la educación, por elevar los niveles de salud de los pueblos de América Latina y por elevar los niveles de acceso a la cultura de los países de América Latina. El ALBA comienza como un proyecto de colaboración entre Cuba y Venezuela, originalmente, ¿no? Y es a finales del 2004, donde los presidentes de Cuba y Venezuela, en ese momento era presidente de Cuba Fidel Castro, Hugo Chávez Frías de Venezuela, se plantean ampliar ese modelo de colaboración entre estos dos países a los demás pueblos de América Latina. Se incorpora en el 2005 Bolivia, después se incorpora Nicaragua, participa en el ALBA también Dominica, Honduras se integra al ALBA, pero recientemente sale del ALBA por la consecuencia política del golpe de Estado y la situación que se dio en Honduras. Participan San Vicente y Granadina, que son islas del Caribe. Ecuador se integra al ALBA en el 2009, perdón, y Antigua y Barbuda también se integran en el 2009. O sea, habían 9 países en el ALBA, ahora con el retiro de Honduras, ahí del golpe de Estado, hay 8 países que pertenecen al ALBA. ¿Qué quiere decir este asunto de comercio justo y de pago compensado? Entre los países del mundo, ¿no? Hay asimetrías económicas. Hay países con mayores niveles de desarrollo, países con menores niveles de desarrollo, países con dotación de recursos mayores, recursos tecnológicos, recursos naturales. Y eso es lo que se llama asimetría entre los países. Uno de los objetivos del ALBA es reducir o eliminar esas asimetrías entre los países. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto de lo que yo estoy diciendo. Venezuela es un país rico porque tiene un recurso natural importante en el mundo, que es el petróleo. Además que Venezuela tiene minería, tiene grandes recursos naturales, pero particularmente el petróleo, que es un recurso básico en el mundo actual, ¿no? Porque la economía se mueve a través fundamentalmente del petróleo. Y Venezuela posee, es de los países que mayores yacimientos de petróleo y gas natural tiene en el mundo. Cuba, por otro lado, no tiene grandes recursos naturales, no tiene petróleo, pero en Cuba la Revolución Cubana dedicó mucho esfuerzo en la educación, en el objetivo de la educación. Y uno de los logros importantes de la Revolución Cubana ha sido el éxito en el modelo educativo de Cuba, de técnicos, de ingenieros, de médicos, de artistas, de todo tipo. Venezuela le suple petróleo a Cuba, que Cuba necesita para que su economía, para mover el país, ¿no? Y a Cuba le sería muy oneroso tener que pagar todo ese precio de petróleo en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué hace Cuba? Parte de la factura del petróleo que Venezuela le vende a Cuba, Cuba se lo paga en servicio. ¿En qué? En médicos. Ahora mismo hay sobre 30.000 médicos cubanos en Venezuela, ¿no? Porque Venezuela tiene un proyecto a través de las misiones
para elevar el nivel de salud de su población y llegar y darle salud a sitios donde antes la gente no tenía acceso de salud. Bueno, pues entonces Cuba tiene, porque Cuba es una potencia médica. Bueno, pues parte de la factura de petróleo de Cuba se lo paga Venezuela con médicos. También se lo paga con entrenadores deportivos, pues Cuba también es una potencia deportiva, con técnicos agrícolas. Y eso es lo que se llama comercio compensado. En el caso, por ejemplo, de otros países del Caribe, le pagan la factura, parte de la factura de petróleo a Venezuela con productos agrícolas, banana, por ejemplo, guineo. Y eso es lo que se llama el comercio compensado dentro del ALBA. Otro de los objetivos del ALBA ha sido elevar los niveles de educación de los países del ALBA, ¿no? Y ahí podemos ver otro ejemplo muy concreto de colaboración entre los países. Uno de los logros bien tempranos de la Revolución Cubana fue que Cuba erradicó muy temprano el analfabetismo en Cuba, que era muy grande, con la campaña de alfabetización que se dio a principios de los años 60 en Cuba. Y Cuba ha desarrollado unas técnicas para alfabetizar muy buenas. Se llama Yo Sí Puedo, que es un concepto de alfabetizar a través del video. Y, por ejemplo, Cuba colaboró con Venezuela para una campaña de alfabetización en Venezuela, y Venezuela ya la UNESCO la declaró territorio libre del alfabetismo, ¿no? Con la colaboración de Cuba. Cuba tuvo su proceso de alfabetización, tiene tecnología, tiene un método muy bueno, y entonces técnicos cubanos fueron a Venezuela y ayudaron a... Eso mismo está pasando ahora en Nicaragua, donde hay una campaña para erradicar el analfabetismo, que es muy alto en Nicaragua. Eso mismo está pasando en Bolivia. Claro, en Bolivia es más complejo, porque en Bolivia, que hay un porciento muy alto de indígenas, ese método no puede ser todo en español. Tiene que ser en quechua y en otras lenguas de los indígenas. Pero ahí tú tienes otro elemento de colaboración. En el caso, por ejemplo, de la producción, de la economía. También se plantea integrar o aprovechar las ventajas comparativas de cada uno de los países en términos de la producción de bienes materiales. Un ejemplo de esto es el caso de los productos de acero inoxidable. Los productos de acero inoxidable son productos muy caros en el mercado, y uno de los proyectos del ALBA es empresas mixtas entre Cuba y Venezuela para producir productos de acero inoxidable. Nuevamente, Cuba tiene una gran reserva de níquel. De hecho, se calcula que Cuba tiene cerca de un 30% de las reservas de níquel del mundo. Pero ¿qué pasa? Cuba fundamentalmente explota el níquel y lo vende en el mercado internacional como producto primario para la producción. Y en Cuba hay muy poca elaboración del níquel. ¿Por qué? Porque la elaboración del níquel requiere mucha energía eléctrica. Y Cuba no tiene petróleo, por lo tanto a Cuba le cuesta muy caro la elaboración del níquel. Bueno, hay ya una empresa mixta, que es una empresa cubano-venezolana, pero no privada, social, una empresa estatal cubano y venezolana para producir productos finales de acero inoxidable en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela? Porque Cuba tiene el níquel y Venezuela tiene el acceso a energía eléctrica barata. No solamente porque Venezuela tiene petróleo, de hecho el 60% de la producción de energía eléctrica en Venezuela es hidráulica. Venezuela tiene mucha capacidad hidráulica.